buenas tardes. Esta tarde vamos a estar hablando acerca del Evangelio de Lucas. Empezamos un nuevo mes de estudio bíblico y hoy vamos a hablar del capítulo 15 de Lucas. Es un capítulo que la verdad es que me ha encantado prepararlo porque he aprendido muchísimo. Yo no sé si alguna vez se te ha perdido algo, si has perdido a tus hijos o has perdido tu móvil, algo realmente importante para ti, y esa sensación de angustia, ¿no? Cuando pierdes algo. Hace unos años mi hijo era más pequeño y estábamos regresando de Estados Unidos pasando por migración y todo esto aquí en Madrid. Y en el arco de seguridad, cuando lo íbamos a pasar, me dijo el guardia civil que tenía que pasar primero mi hijo y luego yo. Entonces yo le pedí que por favor cogiera a mi hijo al pasar. Pero mi hijo salió corriendo y yo salí corriendo detrás de mi hijo porque me dio mucho miedo que mi hijo se fuera a perder en medio de esa multitud de gente y detrás de mí corría la Guardia Civil, ¿no? Entonces, esa angustia de pensar que tu hijo se puede perder y da igual si viene la Guardia Civil o quien venga, yo iba a rescatar a mi hijo, ¿no? Y este capítulo de Lucas 15 nos habla de tres cosas perdidas. Son tres parábolas. Nos habla de la oveja perdida, la moneda perdida y un hijo perdido. Así que me gustaría un poco contextualizar en qué momento o en qué tiempo se están contando estas historias. Esta historia fue contada a los fariseos y a los escribas, que eran gente que murmuraba muchísimo y criticaban mucho el ministerio de Jesús. Sin embargo, también fue oída por publicanos y por pecadores que también se acercaban, pero ellos sí que tenían un interés en escuchar y en aprender. En esa época, los religiosos habían decidido dividir a la sociedad en dos segmentos, en dos partes. Una eran los impíos y otra eran los justos. Y para ellos no había medias tintas. O eras justo o eras impío. De hecho, dicen que algunos rabinos tomaron la decisión, se tomaron esto tan en serio que decidieron no enseñar la palabra de Dios a los que ellos consideraban impíos. Así que vamos a la primera parábola, la oveja perdida. Esto lo encontramos en Lucas 15 y voy a leer del 4 al 7. Luego en casa podéis leer todo el capítulo. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa se reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dicen los que conocen de ovejas que no hay ningún animal que se pierda más fácilmente que una oveja. Ningún animal es más distraído que una oveja. Por algo el Señor nos comparó con las ovejas, ¿no? Las ovejas son incapaces de encontrar su camino de regreso al rebaño. Una vez que una oveja se pierde, empieza a gemir, empieza a llorar, pero continúa caminando en la dirección opuesta a su rebaño. No tiene ese sentido de ubicación para dar la vuelta y volver. Por lo tanto, es decir, una oveja que se pierde, si el pastor no la encuentra, está destinada a morir. Dice la palabra de Dios que el pastor en esta parábola deja el rebaño, deja las 99 y va a buscar a la oveja que se perdió. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos hablando, la oveja perdida no puede salvarse a sí misma. En aquella época muchos rabinos creían que Dios sí podía perdonar al pecador, pero al pecador que se acercaba a Dios correctamente. Por lo tanto, un pastor que representa a Dios, que busca a su oveja, o un Dios que busca al perdido, era algo que rompía completamente los esquemas, los paradigmas de ese tiempo. Entonces, Jesús con esta parábola está tratando de enseñar a los judíos, a los rabinos, a los escribas, que ese concepto de un Dios lejano que está en su trono y que si quieres ir a él tienes que acercarte y acercarte correctamente, les está diciendo eso no es así.
mi Padre, Dios, es capaz de buscar al que se ha perdido, es capaz de buscar al pecador. Hay un gran erudito judío que dijo que esta enseñanza de Jesús era lo que realmente era absolutamente nuevo para ellos. Hablar de un Dios que se acerca y busca al hombre era para este rabino lo único realmente nuevo que enseñó Jesús, aunque obviamente enseñó muchísimas cosas más, pero esto rompió sus esquemas. Y cuando vemos aquí que el pecador es buscado por Jesús, que el pecador es buscado por el Padre, es algo que realmente pone en relieve la importancia que Dios le da al ser humano, a su creación. Dice la Biblia que el pastor va, encuentra la oveja y la pone sobre sus hombros. Y esto nos habla de Jesús yendo a la cruz y llevando nuestro pecado sobre sus hombros, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando estábamos perdidos a su tiempo, murió por los impíos, dice Romanos 5:6. Y en esta parábola de la oveja perdida encontramos una palabra que se repite y es el gozo. Dice que el pastor la puso sobre sus hombros gozoso. Dice a sus amigos, gozaos conmigo, y termina diciendo, porque no hay más gozo en el cielo que cuando un pecador se arrepiente. El énfasis de esta parábola no está en la proporción, no está en el número de ovejas encontradas, realmente fue una sola oveja, pero sí está el énfasis en el gozo de encontrar al perdido. Y este fue el gran error de los escribas y de los fariseos. Ellos no se gozaban cuando un publicano, cuando un pecador, cuando una prostituta era salvada por Jesús. Este fue el punto de diferencia entre Jesús y los rabinos de su tiempo. Jesús hablaba de un gozo por la salvación de un pecador y ellos condenaban al pecador. Dice que por un pecador que se arrepiente hay más gozo que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí es interesante hablar del arrepentimiento. Una oveja no se puede arrepentir, sin embargo Jesús está hablando, hay más gozo en el cielo por un pecador encontrado, no, por un pecador que se arrepiente, es decir, está hablando de la necesidad del arrepentimiento. Es como si dijera, mira, la oveja no se puede arrepentir, pero tú sí te puedes arrepentir. Y cuando te acercas a Dios, cuando Dios se encuentra contigo, necesitas arrepentimiento. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y esta la encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí volvemos a encontrarnos el tema de algo que se ha perdido. Si una oveja de 100 era importante, una moneda de 10 también era importante. Y esta mujer estaba preocupada, estaba angustiada porque habían perdido una moneda de 10. Algunas personas piensan que probablemente esta moneda pertenecía a una joya, a una cadenita de monedas que se solía dar a las mujeres cuando se casaban. Era como un collar que se ponía o una coronita que se ponía aquí en la frente y llevaban 10 monedas. Y se le había perdido una, por lo tanto es como si a una mujer se le hubiera perdido el anillo de casada o al anillo se le hubiera perdido el diamante, ¿no? Era algo importante para ella. Y algo que es interesante es que el hecho de que algo se pierda no significa que no tiene dueño. Yo muchas veces le digo a mi hijo, si no es tuyo, es de alguien más. Entonces, cuando esta mujer perdió su posesión, perdió su moneda, no perdió su derecho sobre ella.
no pasó a ser de alguien más por haberse perdido, sino que ella sabía que era suya y tenía que encontrarla. Y la creación y cada ser humano pertenece a Dios. Y Dios sigue teniendo derecho sobre su creación y sigue buscando al perdido. Esta mujer hizo 3 cosas interesantes. Dice la palabra de Dios que encendió una lámpara, que barrió su casa y empezó a buscar la moneda. Y esta es la actitud de la iglesia con respecto a los perdidos. Tenemos que encender la lámpara. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, tenemos que ser una iglesia guiada, centrada, basada en la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestra lámpara encendida. Luego barrió su casa. Tenemos que tener una iglesia limpia. Y no solo en el aspecto físico, sino una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia donde no hay chismes, donde no hay cotilleos, donde no hay envidias, donde no hay luchas de poder, una iglesia saludable espiritualmente, físicamente, integralmente, diría yo, para que entonces cuando salgamos a buscar al perdido, le traigamos a una familia saludable. Y tenemos también en cuenta que tanto en la oveja como en la moneda se está hablando de una oveja, una moneda. Y esto nos habla del valor de una persona. Para Dios, una persona, algo tan individual, es valioso como un rebaño entero. Y Dios le da valor a cada alma, a cada persona, a cada ser humano es valioso para Dios. Y también esta parábola de la moneda termina diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi moneda. Dios se goza, Dios disfruta, Dios es feliz cuando un pecador se arrepiente. Y volvemos a tener el ejemplo del arrepentimiento, ¿verdad? La moneda no se puede arrepentir, pero nosotros necesitamos ser encontrados por Dios y tener una actitud de arrepentimiento. La Biblia nos habla mucho del gozo de Dios. En Isaías 62:5 dice que como el esposo cuando se desposa y está alegre, está feliz, así se gozará contigo el Dios tuyo. En Sofonías dice que Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Tenemos un Dios que se goza y se goza aún más cuando alguien le recibe como su Señor y Salvador. Muchas personas religiosas en los días de Jesús creían cosas diferentes. Incluso tenían un dicho que decía, habrá gozo en el cielo por un pecador que sea destruido por Dios. Imaginaros qué concepto tan distinto tenían los religiosos de la época que pensaban que en el cielo había fiesta cuando Dios mandaba a alguien al infierno o Dios destruía a sus enemigos. Sin embargo, Jesús viene y dice, no es así. En el cielo hay fiesta y hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y yo creo que si lo vemos a la contraparte, yo creo que en el cielo hay dolor y hay tristeza cuando una persona es destruida por su propio pecado. Luego tenemos la tercera historia, que es la historia del hijo pródigo. La voy a contextualizar brevemente. Este era un padre que tenía 2 hijos y el hijo menor le pide su parte correspondiente de la herencia y dice, dámela en vida porque me la quiero gastar ya, necesito invertirla ya. Y el padre le dice, está bien, toma tu parte de la herencia, haz con ella lo que quieras. El hijo coge su herencia, se va de casa y dice la Biblia que lo malgastó. Y cuando se le acabó el dinero de su herencia, de repente se vio dando de comer a unos cerdos. Y vamos a llegar a esta parte. El hijo pródigo, el hijo perdido, está sin dinero, está trabajando en una granja y está dándole de comer a los cerdos. Y dice del versículo 17 al 19 del capítulo 15 de Lucas, y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es interesante que dice aquí, y volviendo en sí. Es decir, en su miseria, en su pecado, en su afán de gastarse esa herencia, el hijo perdió toda capacidad de razonamiento. Y esto es lo que sucede con el ser humano. Cuando estamos en pecado, cuando estamos en rebeldía, cuando estamos apartados de Dios, nuestra capacidad de razonamiento se ve mermada. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor nos hace libres del pecado. Cuando dice la palabra de Dios que somos libres del pecado, está diciendo que somos libres del poder del pecado. Es más, el pecado ya no nos domina. Por eso Dios nos hace libres. Y cuando estamos atados y siendo esclavos del pecado, estamos con la mente nublada. El pecado nos dirige, el pecado guía nuestros deseos y entonces estamos presos a esos deseos. Pero cuando el Señor nos permite volver en sí, entonces volvemos a pensar con lucidez, entonces nos damos cuenta de dónde estamos metidos, del daño que nos está haciendo nuestro pecado y deseamos volver a casa del Padre. En este pensamiento claro que tuvo el hijo, ya volvió en sí, ya volvió a mejorar su manera de pensar y se dio cuenta que sus condiciones de vida eran terribles comparadas a la vida que su hermano estaba teniendo en casa del Padre. Y decide volver, pero él no se enfocó en culpar a su padre o a su hermano o a su jefe o a la novia, no, él se enfocó en lo que el padre le podía ofrecer. Él se enfocó en lo que tenía en casa del padre y él decidió poner su énfasis, su interés en volver a tener la aceptación y el perdón de su padre. Dice, me levantaré e iré a mi padre. No pensó, me levantaré e iré con mis amigos y me levantaré e iré a donde hay recursos. No, él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Cuando el hijo pródigo vuelve al padre, es verdad que también vuelve a su pueblo y es verdad que también vuelve a su casa, pero su enfoque estaba en regresar al Padre. Y así es como tenemos que volver a Dios cuando pecamos. Tenemos que volver al Padre. Tenemos que volver a Él antes que nada. Antes de volver a la iglesia, antes de volver a un entorno cristiano, tenemos que volver al Padre. Y entonces le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero es curioso, pero el hijo en este discurso que preparó, el hijo mostró un completo sentido de indignidad. No soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Es una confesión sincera de pecado. Ni siquiera pediría ser tratado ya como un hijo. Decía, aunque sea como a uno de tus jornaleros, dame un lugar en tu casa, contrátame como a uno de tus sirvientes. Y dice, pecado contra el cielo y contra ti. Y esto muestra un cambio completo en su manera de pensar. Él cuando estaba gastándose el dinero no pensaba así, pero ahora no hizo ningún intento de justificar su pecado, ningún intento de disculparse a sí mismo, sino que reconoció su condición. Y aquí encontramos lo que Jesús venía diciendo en las otras dos parábolas. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando encontraron la oveja, cuando encontraron la moneda, hablaba de arrepentimiento. Y entonces Jesús cuenta una historia de una oveja, una historia de una moneda, pero ahora cuenta la historia de un ser humano que sí tiene la capacidad de arrepentirse. Y aquí vemos como el hijo perdido demostró ese arrepentimiento del que había estado hablando Jesús en las otras parábolas. Después de su miseria, pensó de forma completamente diferente sobre su padre, pensó de forma completamente diferente sobre su vida misma, sobre su hogar, y pidió dos cosas. Dijo, el hijo pródigo dijo, dame un lugar en tu casa y hazme como a uno de tus jornaleros. Y yo creo que es algo que tenemos que entender en nuestra vida cristiana.
Muchas veces llegamos al punto de Señor, dame una nueva familia, dame una nueva esposa, un nuevo esposo, cambia mi hogar, cambia mi familia. Pero lo que realmente conmueve el corazón de Dios es cuando le decimos, Señor, hazme una nueva criatura, hazme tu hijo, hazme como tú quieres que yo sea. Y esto es lo que realmente trae gozo al Padre. Hazme, Señor, transfórmame, hazme una vasija, hazme un vaso de honra, hazme como tú quieres que yo sea. Y finalmente en los versículos del 20 al 24 nos encontramos con un padre que recibe alegre a su hijo. Dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice la palabra de Dios que el padre fue movido a misericordia. El amor del padre siempre esperó el regreso de su hijo. El amor del padre nunca olvidó. El amor del padre fue algo que lo mantuvo a la expectativa, a ver cuándo mi hijo volverá a casa. El padre no puso a su hijo en libertad condicional, a lo mejor yo lo hubiera hecho, ¿no? Pero él no, él esperó a su hijo. Y aunque el hijo había deshonrado a su familia, la profundidad del arrepentimiento de su hijo fue directamente proporcional a la profundidad con la que fue recibido por el Padre, con la profundidad del amor con el que fue recibido por el Padre. Y algo interesante es que dice que el Padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La intensidad de esta recepción del Padre está indicada en el hecho de que el Padre corrió. Y es algo que era inusual en la cultura judía. El Padre tenía un lugar de honor y de dignidad que le impedía humillarse ante un hijo, que exigía que el hijo viniera y se arrepintiera, que exigía que el hijo pidiera perdón. Sin embargo, aquí vemos a un padre que corre al encuentro de su hijo y en la gramática original dice que le besó repetidamente. Y el hijo le dice, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Dice todo el discurso que ya llevaba preparado. Sin embargo, parece que el padre ni siquiera tenía interés en escuchar ese discurso, sino que inmediatamente dio la orden de que este hijo perdido que venía fuera tratado como con honor, fuera tratado como un hijo que nunca había salido de casa, no como un sirviente, no como un jornalero, sino como un hijo. Y dice el padre, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo. Es decir, todas estas cosas que el padre pide para su hijo no son necesidades básicas. Necesidades básicas era decirle, mira, no te has duchado en 2 meses, dejarlo que se duche, darle una camiseta y un pantalón y prepararle un bocata de atún porque el pobre viene hecho polvo, como un indigente. Eso sería darle lo básico. Pero el padre no, el padre dice el mejor vestido, vestirle, o sea, no que se vista solo, sino atenderlo como un hijo, vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo. Todas estas cosas que el Padre ordenó estaban destinadas a restaurar el honor de su hijo, a darle honor y dignidad a su hijo y hacerle saber, todavía eres parte de la familia, todavía eres amado, todavía eres aceptado. Simplemente quiero honrarte y no me voy a limitar en satisfacer tus necesidades, voy a restaurar tu posición de honor en esta familia. Y dice que comenzaron a regocijarse. Fue algo emocionante encontrar a la oveja perdida. Fue algo gratificante encontrar la moneda perdida. Pero el mayor gozo de todos podemos verlo al encontrar al hijo perdido. Tuvieron una fiesta maravillosa con ropa especial, con joyas, con comida, porque se trataba no de una oveja ni de una moneda, de un hijo que volvía a casa. Y dice la parábola que era como, dice, porque mi hijo era muerto y ha revivido,
no había muerto físicamente, pero para el Padre era como una muerte cuando el Hijo se fue y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esa es la fiesta que hay en el cielo cuando tú y yo hemos recibido a Jesús. Cuando tú decides que Jesús venga a tu vida, es pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Es pasar de estar perdidos en el pecado a ser libres y ser hallados por el Padre. Y yo no puedo ni imaginarme ese gozo y esa fiesta que hubo en el cielo cuando tú y yo decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón. Y solo me queda animarte a que puedas vivir a la altura de ese amor, a la altura de ese gozo que produjimos en el Padre cuando volvimos a casa, que podamos tener una vida digna del reino en donde hemos sido adoptados, donde hemos sido recibidos, una vida digna del perdón que se nos ha otorgado. Y me encantaron estas parábolas porque creo que muestran el amor, el interés y la pasión de Dios por ti y por mí. Que Dios os bendiga. Seguiré viniendo los viernes, seguir anotándonos. Nos vemos el domingo y seguro que el Señor va a estar haciendo algo maravilloso en nuestras vidas en este nuevo tiempo de la nueva normalidad. Que el Señor os bendiga a todos.